Bueno, ahora vamos a ver conceptos básicos de electricidad, también lo que es un circuito simple. Esto es para ciencia en octavo básico. Y como objetivo es conocer la intensidad, resistencia y potencia de la corriente eléctrica y analizar un circuito simple. Vemos entonces que los circuitos eléctricos son lugares por donde circula la corriente eléctrica. Es lo mismo, por ejemplo, que se ve, han visto, no sé, en series, películas de carrera, son circuitos, es decir, cerrados, donde circula la electricidad. Los electrones, por eso está en negativo las pelotitas, que salen desde la batería o pila, pasan por un interruptor, llegan en este caso, el foco, y vuelve la carga a la pila para volver a cerrar el circuito y seguir eternamente el paso de la electricidad. Antes de conocerlo, debemos estudiar las variables involucradas, que son intensidad de la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica y el potencial eléctrico, ya que depende de esas variables si es que puede o no funcionar nuestro circuito y cómo se va a comportar. Vemos la intensidad de la corriente eléctrica. La corriente corresponde a un flujo de carga, es decir, van pasando cierta cantidad de cargas que se mueven por un conductor. En este caso, un cable, puede ser en el caso del circuito. Siempre se desplaza de la zona de mayor potencial a la de menor potencial eléctrico, es decir, que van las cargas donde hay mayor cantidad de electricidad reunida a donde hay menor cantidad de electricidad reunida. Ese es el flujo que se produce. Por ejemplo, los rayos. Nos vemos que el rayo va de la nube al suelo, que está viendo donde mayor cantidad de electricidad reunida hacia donde hay menor cantidad de electricidad reunida. La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal de un conductor, es decir, cuánta cantidad de carga atraviesa por el cable o la sección transversal en este caso. Es decir, aquí vemos que está pasando menos cantidad de carga, en este pasa mayor cantidad de carga, es decir, de abajo tiene mayor intensidad, de arriba tiene menor intensidad porque está pasando menor cantidad de carga. Un conductor en un tiempo determinado y se expresa con la siguiente fórmula. La intensidad de carga, entonces, es la carga eléctrica, la cantidad de coulomb que pasan en el cable, es la cantidad de electrones, se puede decir, que está pasando por el cable en cierta cantidad de tiempo. Eso vendría a ser, vemos que es la cantidad de electrones que pasa en un coulomb, es 6,24 por 10 elevado a 18. Es decir, que la coma es como correr la coma 18 lugares. Partiendo de acá, 18 lugares son los correspondientes en cantidad de electrones, es decir, varios millones, incluso billones, trillones de electrones. Incluso son números tan grandes que no llegan a poderse expresar, por ende se anotan con notación científica, que vendría a ser eso, por 10 elevado a 18. También tenemos la resistencia, que es la dificultad que ofrece el conductor eléctrico para que avance la carga. Esto quiere decir que tenemos los conductores ofrecen muy poca resistencia, la carga puede pasar fácilmente, pero aún así ofrecen alguna resistencia. Tenemos los superconductores que no ofrecen ninguna resistencia, pero eso no lo vamos a tratar. También tenemos los semiconductores que ofrecen alguna resistencia, pero igual los electrones logran pasar. En el caso de los conductores tenemos los metales principalmente, y tenemos los materiales aislantes que no permiten el paso de ningún tipo de carga. No logra pasar, y eso podría ser, por ejemplo, la madera, la goma, el cuero, en el caso de los guantes que son electricistas. Y cuando la corriente pasa por un conductor, cuando choca con estas paredes que están acá arriba, es decir, con la resistencia, cierta cantidad de energía se disipa o se pierde, principalmente en forma de calor. Todos los materiales presentan cierta resistencia en mayor o mayor medida al paso de las cargas eléctricas. Como vemos, incluso los conductores tienen algo de resistencia aquí representado en rojo. La resistencia específica de un conductor se le conoce como resistividad, se expresa con esta como una P minúscula. La resistividad es directamente proporcional a la longitud del conductor, L. Es decir, mientras más largo sea el conductor, más largo sea el cable, mayor será la cantidad de resistencia que ofrezca el mismo.
Por eso es directamente proporcional. Aumentando la longitud del cable, aumenta la resistencia. Aumentando uno, aumenta la otra variable. Por ende, son directamente proporcionales. Pero también es inversamente proporcional al área de la sección transversal de un conductor. Es decir, a mayor área, menor resistencia. Aumentando el área, disminuye la resistencia. Aumentando uno, disminuye el otro. La resistencia entonces se mide por la siguiente fórmula. Aquí en este caso del área es como, por ejemplo, poniendo el caso que ustedes fueran, como alumnos, fueran los electrones y trataran de pasar todos los alumnos del colegio al mismo tiempo por la puerta que es el ingreso al colegio. Chocarían entre ustedes, se formaría, porque el área que tiene para poder pasar es muy pequeña, estarían chocando, algunos se atorarían. Pero en cambio es como que trataran después de pasar en el portón que se abre para poder salir del colegio. Ahí es bastante más ancha el área, pueden pasar sin problema, incluso sin tocarse entre ustedes. Ese es como un ejemplo de qué representa el área en los conductores. ¿Ya? Y se mide por la siguiente fórmula. La resistencia es lo mismo que la diferencia potencial, voltaje, dividido por la intensidad de corriente en amperes. Tenemos también el potencial eléctrico, que es la cantidad de energía que los aparatos eléctricos pueden suministrar o transformar por una cantidad de tiempo. Por ejemplo, las ampolletas entregan energía lumínica, radio de energía sonora, hornos y refrigeradores de energía térmica, entre otras. Es decir, cuánta cantidad de energía yo puedo transformar en una hora en otro tipo de energía. Por ejemplo, yo como ampolleta recibo cierta cantidad de energía eléctrica y logro transformar en energía lumínica. Dependiendo de la ampolleta, puede ser 60 watts, 100 watts en una hora. Y por eso que a medida que mayor watt tiene la ampolleta, es mayor la luz que produce, porque va liberando mayor cantidad de energía lumínica. Se mide, como veíamos, en watts. Se expresa por la fórmula, la potencia eléctrica es lo mismo a la cantidad de corriente eléctrica por el voltaje. Tenga el electrodoméstico o aparato. La energía eléctrica, entonces, para determinar el consumo eléctrico, debemos conocer el potencial eléctrico de un aparato y el tiempo usado de la siguiente fórmula. Es decir, que la energía que consume es igual a la potencia que tenga el aparato por el tiempo. Es decir, una ampolleta de 100 watts consume 100 watts en una hora. Eso es un refrigerador que puede ser de 200 watts, consume en una hora 200 watts. Esa es la cantidad de energía que consume. Si bien la energía eléctrica se mide en joules, es habitual medirla, especialmente en las casas, en los domicilios tenemos ese conocimiento en kilowatt horas, que comprenda la energía necesaria para sustentar 1000 watts de potencia durante una hora. Lo equivalente en joules sería 1 kilowatt 3,6 por 10 elevado a 6 joules. Es decir, sería algo así como 3.600.000 joules cada kilowatt hora. También se puede expresar como 1 kilowatt hora es un kilowatt consumido en una hora. También se puede expresar como 1000 watts consumido en 3600 segundos. Eso porque una hora tiene 3600 segundos. Tenemos entonces también los circuitos simples, que son estos que tienen un generador, que es el que entrega la electricidad, un interruptor, que puede estar presente o no, la mayoría sí está presente, que permite el paso o no de la electricidad, un conductor, que es el que transmite los electrones, vendría a ser el cable, el receptor, que también puede ser la resistencia, la ampolleta, y el cable que vuelve a la batería. Entonces tenemos un generador que suministra la energía, los receptores o resistencias que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía, en este caso la ampolleta en energía lumínica. Tenemos el conductor, que vendría a ser el cable y enlaza los distintos componentes, y el interruptor, que corta el camino donde pasa la electricidad. Es decir, permite o impide el camino que siga el camino la electricidad. En este caso, vemos que sale cierta cantidad de energía, por ejemplo, que salgan 1000 electrones, más que nada como un ejemplo, se van debido a la resistencia, acá llegarán 900 electrones a la ampolleta. La ampolleta transforma la mayor cantidad de energía de esos electrones en energía lumínica, por ende queda, por suerte, 100 electrones, vuelven a la batería para volver a tomar
energía y volver a salir 1000 electrones y seguir con el círculo o el ciclo de forma indefinida hasta que el interruptor se corte, hasta que la batería se agote o desconectemos los cables de la batería o se queme el foco. Para simplificar la representación de los circuitos, existe una simbología para los distintos componentes. Los generadores tienen conexiones en ambos extremos para poder cerrar el circuito y a través de los cables, como lo veíamos. Cuando los interruptores están encendidos, cierra el circuito y permite el paso de energía, pero cuando está apagado, como que levanta el cable y no permite el paso de energía, los separa. Aquí tenemos la simbología que vamos a usar para un circuito simple, es esta línea que vendría a ser el hilo conductor o el cable, la resistencia, que se expresa generalmente de esta forma. La bombilla también, ampolleta, es una resistencia, es decir, puede estar expresada así, con ese como cortecitos que están ahí, como cerritos, o de esta forma. Ambos son resistencias porque ofrecen resistencia al paso de la electricidad. Al consumirla, ofrecen cierta cantidad de resistencia para generar lo que es la luz. Tenemos la pila, se expresa de esta manera, donde está nuestra pila, y el interruptor, cuando está cerrado, corta el paso de la corriente, no permite que pase, y cuando está cerrado deja pasar la corriente, cuando está encendido se cierra, cuando está apagado se abre, ¿no? Y corta el paso de corriente. Este vendría a ser la simbología de un circuito simple. Tenemos la pila, el interruptor, la ampolleta o resistencia y vuelve el circuito. Eso es la simbología, cómo se expresa un circuito simple.